El aporte de Eric Berne en su análisis transaccional en referencia a las emociones va a separarlas en dos categorías: las emociones auténticas y las emociones sustitutivas o de rebusque, ¿sí? Y tienen que ver con esas creencias, esos marcos de referencia de la familia de la cual provengo, por ejemplo, y en la mayoría de ellas existen normas, ¿m? Que están bien definidas, conscientes o no, sobre cuáles esas emociones pueden sentir o expresar. Entonces, esto varía según las culturas también. Por ejemplo, hay dos casos extremos, como Japón o Italia. En uno, la mayoría de las familias reprimen los sentimientos y hasta dan la apariencia de funcionar como robots. Del otro lado, al contrario, la rienda suelta a las pasiones, los afectos, las explosiones volcánicas de las emociones sin reprimirse nada. Entonces, son dos extremos para usarlos a modo de ejemplo didáctico, ¿sí? Entonces, ¿qué nos están permitiendo ver? Que podamos distinguir mejor la diferencia entre culturas, cómo gestionar mejor las emociones sin caer en los extremos, que son siempre patológicos. Así podamos aprender a autorregularlas en sus distintos grados de intensidad y duración de los sentimientos que surjan, que emerjan. ¿Ok? Bien. Bien, entonces, los patrones emocionales que heredamos de nuestra crianza, por ejemplo, pueden modificarse cualitativamente, cambiando esa emoción catalogada de inaceptable, prohibida por mi clan, por otra más coherente que la reemplace, mucho más coherente y adecuada a mi vida actual. Sin embargo, muchas de las emociones auténticas de la infancia quedaron empañadas de sentimientos rebuscados, como las denomina Eric Berne, que funcionan como una falsa sustitución, al haber sido reprendidas, castigadas por los padres o tutores o apoderados que estuvieron a cargo en nuestra más tierna infancia, a cargo de nuestra crianza. Entonces, esos sentimientos y emociones falsas son las que popularmente se conocen como producto de chantajes emocionales. Bien, por lo tanto, en donde vamos a poner el foco de nuestra atención es en trabajar, en hacer aflorar nuestros sentimientos más genuinos, en detrimento de esas emociones rebuscadas que nuestro niño interno aprendió en su momento por condicionamientos a reprimir, bloqueando así ese desarrollo natural, normal de su ser, en sintonía con sus potenciales creativos, que no pudo manifestar hasta ese momento. ¿Bien? Ahora bien, los rebusques más frecuentes que tapan esas expresiones genuinas, auténticas, de emociones reales, los hay de distintos tipos. Vamos a nombrar algunas para dar un ejemplo. Por ejemplo, mostrar falsa alegría o empatía, por tenerle que sonreír para complacer a otro, a alguien que encima está contento cuando uno está mal. Eso se aprende, por ejemplo, cuando a un niño eh, lo retan porque no quiere prestar su juguete a otro niño en un parque, en un lugar público, por ejemplo, encima un niño que no conoce, y sus padres lo reprenden, le dicen que tiene que compartir, todo por seguir un mandato social de lo que hay que hacer, porque está bien, por un sentido de pertenencia a un grupo social determinado, eh, mostrar una buena educación para encajar con lo que socialmente se acepta por muchos motivos, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué le pasa a ese niño? Queda impedido de expresar su rabia, su tristeza, su rechazo, su enojo, porque son sus emociones y expresiones auténticas que le emergen en ese instante. Entonces sucede que termina por aprender a reprimir, a encubrir, a disfrazar lo que verdaderamente siente.
reprimiendo esas emociones auténticas y hasta sintiendo vergüenza por expresarlas, al haber sido reprendido por su conducta por parte de alguno de los tutores o padres a cargo, guardando resentimientos de rencor a futuro, ¿sí? Otra cosa también puede ser el falso afecto, forzarse a querer a alguien sin sentirlo. Cuando una madre le decía a su hija, por ejemplo, que el amor viene con el tiempo, que ese muchacho es bueno, es ideal, es trabajador, tiene una profesión, etcétera, etcétera. O cuando se le dice a un niño, debes querer a tu tía, se quedó soltera para cuidar a tu abuelita, dale un besito, aunque te pinche con unos bigotes o verrugas en la cara que asustan. Entonces, otro caso son los falsos miedos también, que se dan a través de fobias irracionales por experiencias traumáticas vividas, tanto por el niño o la persona, o viendo fobias de otros familiares significativos, adultos significativos, las aprende por imitación, como el miedo a las alturas, a las arañas, a las serpientes, a lo que fuera. Entonces, muchas veces, como forma de agradar, de sentirse aceptado y para ser parte de la familia, como sentido de pertenencia, se las apropian inocentemente, ¿sí? Entonces, conociendo bien qué hicieron, dijeron, y si es posible qué sintieron o pensaron nuestros mayores, sabremos mucho de su influencia sobre nosotros, particularmente en la infancia. Por ende, muchos de estos mensajes y metamensajes, que son estos mensajes que son de índole no verbal, ¿sí? Dados por el ejemplo, a través del cuerpo, terminan por convertirse en mandatos parentales, que a día de hoy los seguimos cumpliendo sin darnos cuenta que los hicimos nuestros, los hicimos propios, porque en nuestra más tierna infancia, todo lo que viene de los padres es tomado como ley, como autoridad que ejercen sobre el niño, por supuesto. Entonces, desde que nacemos, recibimos y vamos absorbiendo todo tipo de datos e informaciones provenientes tanto del entorno como de la sociedad, de la cultura, de la situación económica que se esté atravesando en determinado lugar, país, en donde crecí, en esas interacciones familiares, interacciones sociales también, con sus propias historias personales. Cada persona con la que interactuamos tiene su propia historia personal de vida, sus intereses, y eso conforma un tejido de influencias que van a ser tomadas como válidas o rechazadas también según cómo impacten en cada individuo en determinado momento de su vida. Y eso son decisiones muy particulares y hasta a veces inconscientes. Suceden a milésimas de segundo y se las está dando por válidas. Entonces es muy importante revisarlas, ¿sí? Bien. Bien, entonces se trata de tener más opciones que esas creencias limitadas provistas por el argumento de vida que hemos construido inconscientemente desde nuestra niñez, y así poder aprovechar el aprendizaje, las lecciones, los recursos que contienen, poder resignificarlos, transformarlos en una mejor opción que sea compatible con mis circunstancias actuales, con mis intereses y deseos personales, poder conservar lo que sirve, desechar lo que no, para obtener mayor conciencia de la que tuve en ese entonces. Eso es estar presente en el aquí y ahora, haciendo consciente todo esto que me opera, todo este diseño y esta configuración que traigo por defecto. Bien, muchas gracias.